El sol implacable de Almarés caía a plomo sobre el paisaje desolado, convirtiendo la arena dorada en un mar de calor centelleante. Ara estrechó a sus hermanos gemelos contra su pecho. Su piel azul ya comenzaba a secarse y agrietarse bajo los rayos despiadados del planeta. Con solo 11 ciclos de edad, ahora era responsable de 3 vidas en lugar de solo la suya. Vete y no vuelvas jamás, ladrona. Las palabras de su tío Drax todavía resonaban en sus oídos mientras avanzaba con dificultad, cada paso más pesado que el anterior. Todo por una cucharada extra de leche, el precioso líquido azul que su especie necesitaba para sobrevivir y que ella había tomado para sus hermanos afiebrados. Los gemelos gimotearon suavemente contra su pecho. Su piel cerúlea estaba más pálida de lo que debería, casi translúcida bajo el sol del mediodía. Ara intentó protegerlos con su cuerpo, pero sabía que no durarían mucho en este calor. El pequeño saco de provisiones que su tía le había arrojado a los pies apenas duraría un día, y el asentamiento más cercano estaba al menos a 3 días de caminata a través del desierto carmesí. Está bien, le susurró, aunque su voz se quebró por el miedo. Encontraremos refugio. Sobreviviremos. Pero a medida que pasaban las horas, la determinación comenzó a flaquear. Sus piernas temblaban con cada paso y su visión se nublaba por la deshidratación. El horizonte vacilaba ante sus ojos, un mar interminable de arena que no prometía nada más que una muerte lenta. Cuando finalmente se desplomó de rodillas, aún acunando a sus hermanos de forma protectora, Ara se permitió llorar. Las lágrimas eran una humedad preciosa desperdiciada. Bat ya no podía contenerlas. Los bebés, sintiendo su angustia, también comenzaron a llorar, sus pequeñas manos azules extendiéndose para tocarle la cara. «Lo siento», susurró. «Les he fallado a los dos». Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido bajo y retumbante que pareció hacer vibrar el suelo bajo sus pies. Al principio, pensó que era otra de las notorias tormentas de arena de Almarés. Pero el sonido era demasiado rítmico, demasiado mecánico. Entrecerrando los ojos contra la luz cegadora, Ara se giró para ver una nube de polvo que se acercaba desde las dunas del este. A medida que el objeto se acercaba, se quedó sin aliento. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Un gran vehículo de metal con ruedas enormes que aplastaban la arena bajo ellas. Era voluminoso y desgastado, con manchas de óxido salpicando su superficie, pero se movía con determinación y se dirigía directamente hacia ellos. Ara intentó ponerse de pie, correr, pero sus piernas no la obedecían. Todo lo que pudo hacer fue acurrucar su cuerpo alrededor de sus hermanos y esperar cualquier nuevo peligro que se acercara. El vehículo se detuvo a solo 20 pasos de donde ella estaba arrodillada. Por un momento, no pasó nada. Luego, con un silbido y un crujido, una puerta se abrió en su costado y surgió una figura. Ara miró con incredulidad. No era uno de su pueblo. Esta criatura era más alta, con la piel del color de la pálida luna de Almarus. Ningún pigmento azul, solo un bronceado que hablaba de largos días bajo soles extraños. Su rostro estaba enmarcado por un cabello oscuro, y sus ojos eran de un sorprendente verde que le recordó al raro musgo que crecía cerca de los manantiales de su aldea. Un humano. Había oído historias sobre ellos, comerciantes y exploradores de un planeta distante llamado Tierra. Algunos decían que eran criaturas peligrosas y belicosas. Otros afirmaban que eran viajeros curiosos que buscaban conocimiento en lugar de conquista. El humano se acercó lentamente, con las manos levantadas en lo que de alguna manera entendió que era un gesto de paz. Era un hombre, se dio cuenta, vestido con ropa gastada cubierta de bolsillos y correas, práctica para el duro entorno. «Hola», dijo él, su voz profunda pero amable. «¿Necesitas ayuda?» Ara no entendió sus palabras, pero su tono era bondadoso. Aún así, abrazó a sus hermanos con más fuerza e intentó retroceder. El humano se detuvo al ver su miedo. Se agachó para parecer menos amenazante y se señaló a sí mismo. «León», dijo claramente. «León Harris». Luego señaló una cantimplora en su cinturón, haciendo el gesto de beber, y se la ofreció. «Agua. Preciosa agua». La garganta de Ara se contrajo dolorosamente al verla, pero la sospecha la mantuvo inmóvil.
Podría ser un truco. Quizás quería capturarlos para llevarlos a una de las instalaciones de investigación de las que había oído hablar en susurros a los adultos de su aldea. Pero entonces uno de los gemelos dejó escapar un llanto débil, su pequeño cuerpo estremeciéndose con el esfuerzo. El sonido pareció cambiar algo en la expresión del humano. Sus ojos se abrieron de par en par y avanzó con más urgencia, aunque todavía con cautela. «Niños», dijo, aunque Ara no pudo entender. «Tienes niños contigo». Llegó hasta ellos y se arrodilló en la arena. De cerca, Ara pudo ver las líneas en su rostro, las cicatrices que hablaban de una vida vivida en condiciones duras. No parecía un monstruo de las historias. Parecía cansado, curtido, quizás incluso amable. León extendió con cuidado la cantimplora de nuevo, con los ojos fijos en los gemelos. «Necesitan agua», dijo, su voz suave pero insistente. Ara dudó un momento más y luego tomó la cantimplora con mano temblorosa. Primero bebió un pequeño sorbo. Estaba fresca y limpia, diferente a todo lo que había probado antes. Luego, con cuidado, vertió unas gotas en la boca de cada uno de sus hermanos. Se movieron, sus llantos amainando mientras el precioso líquido los reanimaba. León observó esto con el ceño fruncido, luego se levantó y escudriñó el horizonte. Parecía estar buscando algo o a alguien. «¿Dónde están vuestros padres?», preguntó, aunque las palabras no significaban nada para Ara. Hizo un gesto para representar a los adultos y luego miró a su alrededor inquisitivamente. Ara entendió el gesto. Sacudió la cabeza y señaló hacia el lejano resplandor que era su aldea. Luego hizo un movimiento de empuje con la mano. La expresión de León se ensombreció. «Te enviaron aquí con bebés». La ira en su voz la hizo estremecerse, pero de alguna manera supo que no estaba dirigida a ella. León vio su reacción y suavizó su tono, ofreciendo lo que ella reconoció como una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Señaló su vehículo, luego a ella y a los gemelos, e hizo el gesto de conducir. Ara dudó. Confiar en este extraño, en este alienígena, iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Pero quedarse aquí significaba una muerte segura para sus hermanos, y algo en esos ojos verdes le dijo que, cualesquiera que fueran los peligros que pudieran aguardar con este humano, no podían ser peores que los que les esperaban en el desierto. Lentamente, asintió. La sonrisa de León se ensanchó y él extendió la mano con cautela. Cuando ella no retrocedió, la levantó con cuidado, sosteniéndola cuando se tambaleó por la debilidad. Luego, con movimientos suaves, la guió hacia el vehículo. A medida que se acercaban, Ara vio que era más grande de lo que había pensado al principio. Las palabras Terra Explorer estaban pintadas en su costado con letras desvaídas. León abrió una puerta y la ayudó a subir a un espacio lleno de equipos, suministros y lo que parecía ser una vivienda. El interior era benditamente fresco, y Ara casi lloró de alivio cuando el descenso de la temperatura calmó su piel ardiente. León recuperó rápidamente un recipiente de una pequeña unidad de refrigeración y vertió un líquido transparente en una taza, ofreciéndoselo. Ara lo olió con cautela. No era agua. Tenía un aroma dulce que le recordaba al néctar curativo que su madre solía darle cuando estaba enferma. Con los gemelos seguros en su regazo, tomó un pequeño sorbo. Era dulce y reconfortante, cubriendo su garganta reseca. León asintió con aprobación, luego se movió al frente del vehículo y se sentó ante un complejo conjunto de controles. El motor cobró vida con un rugido y comenzaron a moverse sobre la arena, mucho más rápido de lo que Ara podría haber caminado. Mientras viajaban, León no dejaba de mirar hacia atrás, a ella y a los gemelos. Su expresión era una mezcla de preocupación y algo más. Ira, quizás, o determinación. Ara no sabía qué pensar de este extraño humano que había aparecido como un espejismo en el desierto. Pero por ahora, simplemente estaba agradecida de no estar muriendo bajo el sol de Almarés. Poco sabía ella que este encuentro casual pondría en marcha eventos que cambiarían no solo su vida, sino la estructura misma de las relaciones entre sus especies en este mundo distante. Leon Harris no había planeado involucrarse en los asuntos locales cuando aterrizó en Almarus 3 meses atrás. Era un topógrafo, cartografiando recursos para posibles colonias terrestres, siempre en movimiento,
nunca quedándose el tiempo suficiente para formar lazos. 15 años vagando por la galaxia le habían enseñado que los apegos eran peligrosos. Te hacían vulnerable, te daban algo que perder. Pero la visión de una niña, de piel azul o no, abandonada en el desierto con 2 bebés, había despertado algo en el que creía muerto hacía mucho tiempo. Mientras conducía de regreso hacia el asentamiento más cercano, un puesto comercial llamado Corex, no dejaba de mirar por el retrovisor a sus inesperados pasajeros. La niña, que no podía tener más de 9 o 10 años según los estándares humanos, finalmente se había quedado dormida. Su cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de los gemelos. Su piel azul tenía un brillo más saludable ahora que estaban fuera del sol directo e hidratados, pero León podía ver que necesitaban atención médica. El más pequeño, especialmente, tenía un preocupante estertor en su respiración. Tocó el panel de comunicación en su tablero. Mara, dame una lectura biológica de mis pasajeros. La IA del vehículo respondió con un suave pitido y una pantalla holográfica apareció mostrando 3 signos vitales. La hembra almarana juvenil muestra signos de deshidratación y quemaduras leves por radiación debido a la exposición solar. Los machos infantiles sufren de dificultad respiratoria y temperaturas corporales elevadas, consistentes con el virus CREL estacional que afecta a esta región. Se recomienda atención médica dentro de 12 horas. La mandíbula de León se tensó. El virus CREL. Había oído hablar del brote en el puesto comercial, pero no se había dado cuenta de que se había extendido a las aldeas almaranas. No solía ser fatal para los adultos, pero para los bebés. Presionó con más fuerza el acelerador. El puesto comercial tenía una instalación médica, no de última generación, pero adecuada. La doctora Sarah Miller la dirigía, una vieja amiga de sus días en la Tierra. Ella ayudaría sin hacer demasiadas preguntas. Pero mientras el Terra Explorer coronaba una duna, León vio algo que le heló la sangre. Una nave de patrulla con la insignia de la Fuerza de Seguridad Almarana estaba estacionada fuera de un pequeño grupo de edificios. Un puesto de control fronterizo que él solía evitar tomando la ruta más larga a través de los cañones. No podía arriesgarse. Si estos niños habían sido abandonados, había una razón, y los almaranos eran conocidos por sus estrictas leyes tribales. Los forasteros que interfirieran en asuntos familiares podían enfrentar severas penalizaciones. León cambió de rumbo, virando bruscamente hacia el oeste, hacia el laberíntico sistema de cañones conocido como la Espina de la Serpiente. Añadiría horas a su viaje, pero era más seguro que tratar de explicar la presencia de 3 niños almaranos en su vehículo a los guardias fronterizos. El cambio repentino de dirección despertó a su pasajera. La niña se incorporó, sus grandes ojos plateados sin pupilas parpadeando hacia él con confusión. Está bien, dijo León, sabiendo que no podía entender, pero esperando que su tono la tranquilizara. Estamos tomando un desvío. Señaló la nave de patrulla, ahora visible en una cresta detrás de ellos, e hizo un gesto de cortar a través de su garganta, la señal universal de peligro. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Miró la nave de patrulla, luego a León y asintió con una seriedad que superaba su edad. Lo que sea que le hubiera pasado, entendía el concepto de que las autoridades eran una amenaza. Condujeron en silencio durante casi una hora. El Terra Explorer manejaba el terreno cada vez más accidentado con facilidad experta. León había modificado el vehículo él mismo, añadiendo una suspensión reforzada y un generador de escudo de plasma que podía desviar la mayoría de las armas de proyectil. Nunca había esperado usar esas modificaciones para proteger a un grupo de niños alienígenas, pero ahora estaba agradecido por ellas. A medida que entraban en el sistema de cañones, la temperatura descendió notablemente. Enormes formaciones rocosas se alzaban a ambos lados, proyectando largas sombras sobre su camino. Era hermoso de una manera austera y primitiva. Piedra roja tallada por milenios de viento y raras inundaciones repentinas en formas fantásticas. León notó que la niña miraba por la ventana con aparente asombro. Quizás nunca había visto esta parte de su mundo. La espina de la serpiente, dijo, señalando el cañón. Espina de la serpiente. La niña lo miró, luego señaló el cañón y repitió, espina, serpiente.
Su pronunciación era sorprendentemente buena. León sonrió. Aprendes rápido. Se dio unos golpecitos en el pecho. León. Ella dudó. Luego se tocó el pecho. Ara. Él repitió el nombre. Ara. Luego hizo un gesto hacia los gemelos. Ara bajó la mirada hacia los bebés, una sombra cruzando su rostro. Tocó al más grande. Maro. Luego al más pequeño, el más enfermo de los dos. Kel. Maro y Kel, dijo León. Vamos a ayudarlos. Ara. Te lo prometo. Aunque no podía entender sus palabras, algo en su tono debió de transmitir su significado, porque los hombros de Ara se relajaron ligeramente y ella le dio un pequeño asentimiento. Continuaron adentrándose en el sistema de cañones, el camino estrechándose hasta que las paredes de piedra estaban lo suficientemente cerca como para tocarlas a ambos lados. León navegaba de memoria y con el avanzado sistema de mapeo del Terra Explorer. Poca gente pasaba por aquí. Era demasiado peligroso, demasiado fácil perderse en los pasajes laberínticos. Pero por eso mismo León había memorizado la ruta años atrás. A veces, el camino más peligroso era el más seguro. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cañón de profundas sombras púrpuras, emergieron en un valle oculto. Acurrucada contra la pared de roca lejana había una pequeña estructura, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. Era un puesto de investigación abandonado, utilizado brevemente por científicos de la Tierra antes de que las tensiones diplomáticas los obligaran a retirarse de esta región. León detuvo el vehículo y apagó el motor. Hogar, dulce hogar, murmuró. Al menos por esta noche. Ara miraba la estructura con aprensión. León la señaló y levantó el pulgar. Luego señaló a los bebés e hizo el gesto de dormir. Necesitaba que confiara en él, que entendiera que estaban a salvo aquí. Después de un momento, Ara asintió. León sonrió y salió del vehículo, rodeándolo para ayudarla a bajar con los gemelos. El aire en el valle era fresco, pero no frío, un alivio bendito después del calor del día. Sobre ellos, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de un púrpura profundo. León se acercó al puesto y presionó la palma de su mano contra un escáner oculto junto a la puerta. Tras un momento de vacilación, la puerta se deslizó para abrirse con un siseo de aire escapando. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero al entrar, unos sensores de movimiento activaron una iluminación suave. Era un espacio simple, una gran sala con muebles básicos cubiertos con sábanas protectoras, una pequeña área de cocina y un espacio separado que alguna vez fue un laboratorio, pero que podía servir como dormitorio. El aire estaba viciado, pero respirable. León se dirigió rápidamente a los controles ambientales, activando el sistema de filtración de aire y ajustando la temperatura a algo cómodo para los almaranos, que preferían condiciones ligeramente más cálidas que los humanos. Ara estaba de pie en el centro de la habitación, abrazando a sus hermanos, sus ojos recorriendo el espacio desconocido. No es mucho, dijo León, quitando las sábanas de los muebles para revelar un sofá gastado y varias sillas. Pero es seguro. Nadie conoce este lugar excepto yo. Se acercó a un armario en la pared del fondo y lo abrió con otro escaneo de la palma, revelando suministros médicos. Seleccionó varios artículos y se volvió hacia Ara, moviéndose lentamente para no asustarla. Para los bebés, dijo, sosteniendo un pequeño dispositivo de mano. Medicina. Para ayudarlos. El agarre de Ara sobre sus hermanos se hizo más fuerte, pero después de un momento de consideración, asintió y los colocó con cuidado en el sofá ahora descubierto. Los gemelos se retorcieron, sus pequeñas manos buscando las del otro, incluso en su estado debilitado. León se arrodilló junto a ellos y activó el escáner médico, pasándolo lentamente sobre sus pequeños cuerpos. El dispositivo emitió un pitido y apareció una pantalla holográfica, mostrando información que no podía entender del todo. La fisiología almarana era similar a la humana en algunos aspectos, pero muy diferente en otros. Mara, llamó a su IA, traduce los datos médicos y recomienda un tratamiento. La voz de la IA emanó de un pequeño comunicador en su muñeca. Traducción completa. Ambos sujetos sufren del virus Krell, como se sospechaba.
El sujeto más pequeño, identificado como Kell, ha desarrollado una infección bacteriana secundaria en los pulmones. Tratamiento recomendado: 5 centímetros cúbicos de antibiótico de amplio espectro XR7 para Kell y un inhibidor viral TB12 para ambos sujetos. Advertencia: los medicamentos deberán ajustarse para la fisiología almarana. León asintió y recuperó los medicamentos del armario, midiendo cuidadosamente dosis reducidas basadas en los cálculos de la IA. Ara observaba cada uno de sus movimientos, sus ojos plateados entrecerrados con sospecha pero también con una esperanza desesperada. Cuando se acercó con la medicina, ella levantó una mano, deteniéndolo. Luego, para su sorpresa, se señaló a sí misma, luego a la medicina, y luego a su boca. Quería que él demostrara que era seguro tomándolo él mismo. León sonrió. Niña lista. Pero negó con la cabeza y señaló el escáner. Luego la pantalla holográfica que mostraba las diferencias entre la biología humana y la almarana. Se señaló a sí mismo, luego hizo una X con los dedos, y luego señaló la medicina. Ara frunció el ceño, claramente tratando de entender. León pensó por un momento, luego adoptó un enfoque diferente. Sacó un pequeño vial de agua de su mochila, bebió un poco él mismo y luego se lo ofreció. Luego señaló la medicina, a los bebés, y levantó el pulgar. La analogía pareció funcionar. Después de un momento de vacilación, Ara asintió y levantó suavemente a Kell, el gemelo más pequeño, a una posición más erguida. León administró cuidadosamente el medicamento e hizo lo mismo con Maro. Bien, dijo León, dándole una sonrisa alentadora. Ahora, a esperar. Empezarán a sentirse mejor pronto. Como para confirmar sus palabras, ambos gemelos parecieron relajarse ligeramente, su respiración volviéndose menos dificultosa. Ara les acarició la cabeza, murmurando palabras suaves en su lengua materna. León se alejó para darle algo de privacidad y comenzó a preparar una comida sencilla con sus provisiones. Mientras trabajaba, no podía evitar preguntarse qué había llevado a esta situación. ¿Qué clase de gente enviaría a una niña y 2 bebés al desierto a morir? ¿Y qué pasaría cuando esas personas descubrieran que sus víctimas previstas habían sobrevivido? Una cosa era cierta. Ahora estaba involucrado, le gustara o no. Y Leon Harris no era un hombre que dejara un trabajo a medias, especialmente cuando había vidas inocentes en juego. La noche almarana era inusualmente fresca, el viento aullaba a través del cañón con un inquietante silbido que le recordaba a León las tormentas en los mares abiertos de la tierra. Se sentó junto a la única ventana del puesto, vigilando mientras Sara y los gemelos dormían en el sofá que había convertido en una cama improvisada. La niña finalmente había sucumbido al agotamiento después de revisar a sus hermanos innumerables veces. Incluso en sueños, una mano azul permanecía extendida, tocando el pequeño pie de Maro como para asegurarse de que todavía estaban allí, todavía a salvo. León sorbió de una taza de café sintético, su mente corriendo con planes y contingencias. Los gemelos respondían bien a la medicación. Su fiebre había bajado y el sonido áspero en la respiración de que la había disminuido. Por la mañana, deberían estar lo suficientemente fuertes para viajar. Pero, ¿a dónde irían? No podía simplemente dejarlos en el asentamiento más cercano. Quienquiera que los hubiera enviado al desierto los estaría buscando, o más probablemente, esperando la confirmación de sus muertes. Y si a él, un forastero, lo encontraban con niños almaranos, las consecuencias podrían ser graves. Cargos de secuestro en el mejor de los casos, ejecución en el peor. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido suave. Ara estaba despierta, sus ojos plateados reflejando la tenue luz mientras lo observaba desde el otro lado de la habitación. ¿No puedes dormir?, preguntó León en voz baja, sabiendo que ella no entendería las palabras, pero esperando que el tono transmitiera su significado. Para su sorpresa, Ara se deslizó de la cama improvisada y se acercó a él, moviéndose con la gracia silenciosa que todos los almaranos parecían poseer. Se detuvo a unos metros, estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir un poco incómodo. Luego levantó la mano en un gesto inconfundible. Quería hablar con él. León había oído que los almaranos poseían una forma limitada de telepatía por contacto,
un rasgo biológico evolucionado en su duro mundo que les permitía compartir conceptos y emociones básicas a través del contacto con la piel. Esta habilidad, más fuerte en los niños que en los adultos, había ayudado a su especie a sobrevivir al permitir una comunicación rápida en situaciones peligrosas. Él nunca lo había experimentado, ya que la mayoría de los almaranos evitaban el contacto físico con los forasteros. Tras un momento de vacilación, León asintió y extendió la mano, con la palma hacia arriba. Ara colocó su pequeña mano azul sobre la de él. La sensación fue inmediata y diferente a todo lo que había experimentado antes. No eran palabras exactamente, sino conceptos y emociones que fluían en su mente con una claridad sorprendente. Gratitud, miedo, confusión, una necesidad desesperada de proteger a sus hermanos y preguntas. Tantas preguntas sobre él, sobre por qué los había ayudado, sobre qué pasaría después. León intentó proyectarle tranquilidad de vuelta, centrándose en su determinación de mantenerlos a salvo. No estaba seguro de si la comunicación funcionaba en ambos sentidos para los humanos, pero tenía que intentarlo. Cuando Ara finalmente retiró su mano, lo miró con una nueva comprensión. Señaló a los gemelos, luego al exterior, y luego hizo un gesto de cortar a través de su garganta. El mismo gesto que él había usado antes para indicar peligro. ¿Alguien quiere hacerles daño?, preguntó León, aunque ya sabía la respuesta. Ara asintió, luego se señaló a sí misma e hizo el mismo gesto. A ti también. Los quieren a todos muertos. Otro asentimiento. Luego, Ara hizo algo inesperado. Metió la mano en una pequeña bolsa atada a la sencilla prenda que llevaba y sacó un objeto plano y circular. Parecía estar hecho de una piedra azul pulida con intrincados símbolos tallados en su superficie. Se lo tendió a León, con expresión solemne. León tomó el objeto con cuidado, dándole vueltas en sus manos. Estaba cálido al tacto, casi como si contuviera su propia fuente de calor. Los símbolos no se parecían a ninguna escritura almarana que hubiera visto antes. Eran más antiguos, quizás más primarios. Ara tocó el objeto, luego señaló a los gemelos y a sí misma. Hizo un movimiento circular con el dedo, abarcándolos a los tres. Está conectado con vosotros, con vuestra familia. Ella asintió, luego señaló el objeto de nuevo e hizo un gesto como de esconderlo. ¿Quieres que lo guarde a salvo? Otro asentimiento, esta vez más enfático. León consideró el objeto con una seriedad renovada. Fuera lo que fuese, era claramente importante. Quizás incluso la razón por la que los niños habían sido enviados a morir en el desierto. Lo guardó con cuidado en un bolsillo interior de su chaqueta. Lo mantendré a salvo, prometió. Y a ti y a tus hermanos también. Aunque no pudo entender sus palabras, Ara pareció sentir su compromiso. Le dio un pequeño y solemne asentimiento, luego regresó a la cama improvisada y a sus hermanos dormidos. León se volvió hacia la ventana, su mente ahora llena de aún más preguntas. ¿Qué era este objeto? ¿Por qué era tan importante? ¿Y qué tipo de peligro había invitado al ayudar a estos niños? La mañana traería respuestas, esperaba, pero también traería decisiones que no podrían deshacerse. Por ahora, todo lo que podía hacer era vigilar y esperar mientras las 3 lunas de Almarus proyectaban su pálida luz sobre el valle oculto. El amanecer irrumpió sobre el cañón con una explosión de color, rojos y naranjas intensos que pintaron las paredes de piedra con fuego. León se había quedado dormido en su silla, despertando de un sobresalto cuando los primeros rayos de sol tocaron su rostro. Inmediatamente revisó a sus protegidos. Ara ya estaba despierta, alimentando cuidadosamente a los gemelos con una solución nutritiva que León había preparado la noche anterior. Los bebés se veían significativamente mejor. Su piel azul había recuperado su brillo saludable y estaban más activos, sus pequeñas manos agarrando los dedos de Ara mientras los alimentaba. «Buenos días», dijo León, estirándose para deshacerse de la rigidez en su espalda. Dormir en una silla no había sido amable con su cuerpo envejecido. Ara levantó la vista y le dio un pequeño asentimiento de reconocimiento. Señaló a los gemelos y levantó el pulgar, un gesto que claramente había aprendido de él. León sonrió. «Bien. Se sienten mejor».
Se dirigió a la pequeña área de la cocina y comenzó a preparar un desayuno sencillo con sus provisiones. Mientras trabajaba, no dejaba de mirar el sistema de comunicación de su vehículo, debatiendo si arriesgarse a contactar a la doctora Miller en el puesto comercial. Necesitaba más información sobre la situación, y ella era la única persona en este planeta en la que confiaba. Finalmente, tomó su decisión. Activó el sistema, pero lo configuró en el canal más seguro, uno que sería difícil de interceptar para las autoridades locales. Después de unos momentos de estática, el rostro de una mujer apareció en la pequeña pantalla. La doctora Elisa Miller parecía cansada, su cabello negro normalmente prolijo recogido en una coleta apresurada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Leon Harris, dijo, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. Empezaba a pensar que te habías ido del planeta sin despedirte. No es mi estilo, Elisa. Lo sabes. León mantuvo la voz baja. Ara lo observaba con evidente interés. Necesito información, y la necesito rápido. La expresión de la doctora Miller se tornó seria. ¿Qué tipo de información? Hay una situación que involucra a una niña almarana y 2 bebés. Fueron abandonados en el desierto carmesí ayer. Los encontré e intervine. Los ojos de la doctora Miller se abrieron de par en par. Por favor, dime que no trajiste niños alienígenas al puesto comercial. Las autoridades están por todas partes ahora mismo. León. Hay una especie de búsqueda de alta prioridad en marcha. El estómago de León se contrajo. Por 3 niños almaranos desaparecidos, por casualidad. No conozco los detalles, pero la historia oficial es que un forastero los secuestró de su aldea. Hay una recompensa sustancial por información que conduzca a su recuperación. Se inclinó más cerca de la pantalla, bajando la voz. León, ¿en qué te has metido? En la verdad, Elisa. Los encontré muriendo en el desierto. Alguien los quería muertos, y ahora están tratando de encubrirlo pintándome como un secuestrador. Se pasó una mano por el cabello, un hábito nervioso de la infancia. Necesito saber quién está detrás de esto y por qué. La doctora Miller guardó silencio por un momento y luego asintió. Veré qué puedo averiguar, pero, León, tienes que tener cuidado. Si te atrapan con esos niños, conozco el castigo por secuestro en este mundo. La voz de León era sombría. Solo consígueme la información que puedas. Te contactaré de nuevo en 6 horas. Después de terminar la comunicación, León se giró y encontró a Ara de pie justo detrás de él, con los gemelos acunados en sus brazos. Obviamente había estado escuchando, aunque no podría haber entendido el intercambio. Tenemos que movernos, dijo León, señalando el vehículo. Ya no es seguro aquí. Ara asintió, moviéndose ya para recoger los pocos suministros que habían usado durante la noche. Su eficiencia era impresionante para alguien tan joven. Claramente, había aprendido pronto a ser autosuficiente. En 20 minutos, estaban de vuelta en el Terra Explorer, dirigiéndose más profundamente en el sistema de cañones. León había decidido evitar los asentamientos por completo por ahora, dirigiéndose a un viejo campamento minero que conocía al otro lado de las montañas. Estaba abandonado desde hacía mucho tiempo, pero la infraestructura básica permanecía, incluida una antena de comunicaciones más potente que la de su vehículo. Mientras conducían, León intentaba reconstruir la poca información que tenía. El objeto que Ara le había confiado pesaba mucho en su bolsillo. Lo había examinado más de cerca mientras ella dormía y descubrió que los símbolos parecían cambiar cuando se veían desde diferentes ángulos, revelando nuevos patrones. Claramente era más que una simple reliquia familiar. El terreno se volvió cada vez más difícil a medida que se aventuraban en áreas raramente transitadas por vehículos. El Terra Explorer lo manejaba bien, pero su progreso era lento. Al mediodía, solo habían cubierto aproximadamente la mitad de la distancia hasta el campamento minero. León decidió detenerse en una cala protegida para descansar y ver cómo estaban los gemelos. Mientras apagaba el motor, notó que Ara miraba fijamente algo a través del parabrisas. Siguiendo su mirada, vio una nube de polvo en el horizonte,
moviéndose rápido y en su dirección. «Nave de patrulla», murmuró, buscando sus binoculares. A través de las potentes lentes, pudo distinguir la elegante forma plateada de una nave de seguridad almarana. Todavía estaba lejos, pero su trayectoria la llevaría directamente sobre su posición en menos de 20 minutos. León se volvió hacia Ara, que lo observaba con ojos grandes y asustados. Ya había adivinado la naturaleza de la amenaza. «Tenemos que escondernos», dijo, señalando la nube de polvo, luego el Terra Explorer, y haciendo un gesto de cubrir con las manos. Ara asintió rápidamente y comenzó a ayudarlo a recoger ramas y rocas sueltas para camuflar el vehículo. Trabajaron con silenciosa eficiencia y en cuestión de minutos el Terra Explorer estaba tan bien oculto como era posible dadas las circunstancias. Pero no era suficiente. La nave de patrulla estaba equipada con tecnología de escaneo avanzada que detectaría fácilmente la firma metálica del vehículo, independientemente del camuflaje visual. León tomó una decisión rápida. «Quédate aquí», le dijo a Ara, señalando enfáticamente el vehículo, luego a ella y a los gemelos. «Quédate. Escóndete». Agarró su mochila y un pequeño dispositivo de mano del tablero, luego se deslizó fuera del vehículo, asegurando la puerta detrás de él. El dispositivo en su mano era un generador de señales, una herramienta que usaba para mapear el terreno, pero que también podía ser reutilizado para crear una firma electrónica falsa, imitando el patrón de energía único del Terra Explorer. Corriendo por el suelo rocoso, León se dirigió a un estrecho barranco a medio kilómetro de distancia. Si su plan funcionaba, la patrulla seguiría la señal falsa, dándoles a Ara y a los gemelos la oportunidad de permanecer ocultos. Llegó al barranco justo cuando la nave de patrulla apareció sobre la cresta más cercana. Agachándose detrás de una gran roca, León activó el generador de señales y lo puso a máxima potencia. Luego comenzó a escalar, moviéndose tan rápida y silenciosamente como fue posible por la empinada pared del barranco. Desde su nuevo punto de vista, podía ver la nave de patrulla sobrevolando cerca de su posición, sus rayos de escaneo barriendo el área. Había 2 almaranos visibles en la cabina abierta, ambos con los distintivos uniformes rojos de la fuerza de seguridad. La nave rodeó el barranco 2 veces y luego comenzó a descender. León se pegó a la pared de roca, apenas atreviéndose a respirar. Si lo encontraban, el juego había terminado. Pero justo cuando la nave estaba a punto de aterrizar, otra nave apareció en el cielo, más grande, más fuertemente armada, con la insignia del Alto Consejo Almarano. Una voz resonó desde ella, hablando en el idioma almarano. La nave de patrulla cambió de rumbo de inmediato, ascendiendo rápidamente para unirse a la nave más grande. Después de una breve comunicación que León no pudo oír, ambas naves giraron y se alejaron, de regreso hacia los asentamientos distantes. León esperó hasta que estuvieran completamente fuera de la vista antes de descender de su escondite. Recuperó el generador de señales y regresó al Terra Explorer, moviéndose con cautela en caso de que la retirada hubiera sido una artimaña. Cuando llegó al vehículo, encontró a Ara acurrucada en la parte de atrás, con un cuchillo improvisado hecho de un trozo de metal en la mano. Los gemelos estaban escondidos bajo una pila de suministros, solo sus pequeñas caras visibles. «Está bien», dijo León en voz baja, levantando las manos para mostrar que estaba desarmado. «Se han ido». Ara bajó el cuchillo, pero no lo soltó. Su expresión era una mezcla de alivio y determinación que a León le pareció tanto impresionante como desgarradora en alguien tan joven. Había estado preparada para luchar para proteger a sus hermanos, incluso contra probabilidades abrumadoras. León encendió el motor y continuaron su viaje, ahora moviéndose con aún mayor cautela. El encuentro había sido demasiado cercano, y León sabía que su suerte no duraría para siempre. Necesitaban una solución más permanente, una forma de limpiar su nombre y garantizar la seguridad de los niños. Mientras el Terra Explorer navegaba por los traicioneros senderos de montaña, la mente de León corría con posibilidades. La participación del Alto Consejo era preocupante. Sugería que quienquiera que quisiera a estos niños muertos tenía una influencia considerable, pero también significaba que lo que estaba en juego era más importante de lo que había pensado inicialmente.
El objeto que Ara le había confiado debía ser verdaderamente significativo. Al anochecer, habían llegado al campamento minero abandonado. Era un lugar fantasmal, una colección de edificios prefabricados aferrados a la ladera de la montaña, despojados desde hacía mucho tiempo de cualquier cosa de valor. Pero la antena de comunicaciones todavía se erguía en el punto más alto, sus estructuras esqueléticas recortadas contra el cielo oscurecido. León estacionó el Terra Explorer en lo que una vez fue un hangar de almacenamiento, ocultándolo de la vista aérea. Ayudó a Ara y a los gemelos a entrar en el edificio principal, que una vez sirvió como centro de administración. El interior estaba polvoriento pero intacto, protegido de los peores elementos por su robusta construcción. Hogar por ahora, dijo León, dejando su mochila y comenzando a establecer un campamento temporal. Activó barras de luz química, sumergiendo la habitación en un suave resplandor azul que pareció consolar a Ara y a los gemelos. Mientras Ara alimentaba a los bebés, León subió al techo para examinar la antena de comunicaciones. Era vieja, pero funcional. Con unas pocas horas de trabajo, podría tenerla operativa de nuevo, lo suficientemente potente como para enviar un mensaje directamente a la Tierra si fuera necesario. Pero mientras estaba allí, mirando el vasto paisaje almarano, León se dio cuenta de que no tenía a nadie a quien pedir ayuda. Había pasado demasiados años como un solitario, quemando puentes, evitando apegos. La única persona en este planeta que podría ayudar era la doctora Miller, e involucrarla más podría poner su vida en riesgo. No, este era su problema a resolver. Había tomado la decisión de ayudar a estos niños, y ahora tenía que llevarla hasta el final, costara lo que costara. Cuando León descendió del techo, encontró a Ara esperándolo al pie de la escalera. Los gemelos dormían en una cama improvisada cerca. Ella le hizo un gesto para que se sentara a su lado en una caja, con expresión seria. Una vez más, extendió su mano, ofreciendo la telepatía por contacto que les había permitido comunicarse antes. León dudó solo brevemente antes de aceptar. Esta vez, la conexión fue más fuerte, los conceptos y las emociones más complejos. Ara le mostró su hogar, una modesta vivienda en las afueras de una aldea. Le mostró a sus padres, almaranos altos y dignos con los mismos ojos plateados que su hija. Y le mostró sus muertes, un accidente de nave espacial que había parecido aleatorio, pero que ahora parecía sospechoso en su memoria. Le mostró ser acogida por su tío y su tía, quienes la habían tratado a ella y a los gemelos con frío desdén. Le mostró cómo descubrió el disco de piedra azul escondido entre las pocas posesiones que quedaban de sus padres, y la furia de su tío cuando la encontró con él. Luego vino la acusación de robo, un mero pretexto, entendió León ahora, y la cruel expulsión al desierto, una sentencia de muerte disfrazada de castigo por una ofensa menor. Cuando la conexión se rompió, León se sentó en silencio, procesando lo que había aprendido. Ara lo observaba, su joven rostro grave con el peso de sus experiencias. «Tus padres fueron asesinados», dijo León finalmente, sabiendo que no podía entender las palabras pero necesitando decirlas en voz alta. «Y tu tío quería ese disco lo suficiente como para matar a 3 niños por él». Ara asintió como si lo hubiera entendido perfectamente. Quizás la conexión telepática funcionaba en ambos sentidos después de todo. León sacó el disco de su bolsillo y lo examinó de nuevo. ¿Qué podría hacer que valiera 3 vidas inocentes? Los símbolos parecían pulsar en la tenue luz, casi como si respondieran a sus pensamientos. «Sea lo que sea esto», dijo, encontrando la mirada de Ara, «vamos a usarlo para arreglar las cosas. Te lo prometo». La expresión de Ara no cambió, pero algo en su postura se relajó ligeramente, como si una carga hubiera sido compartida y aliviada. Volvió junto a los gemelos, revisándolos una última vez antes de acurrucarse a su lado para dormir. León permaneció despierto, dando vueltas y más vueltas al disco en sus manos, buscando respuestas en sus misteriosos símbolos. Afuera, el viento aullaba a través del campamento abandonado, trayendo consigo los sonidos distantes de un mundo que de repente se había vuelto mucho más peligroso para todos ellos. Los siguientes 3 días transcurrieron en un patrón de movimiento cuidadoso y espera vigilante.
León trabajó en la reparación de la antena de comunicaciones mientras Ara cuidaba de los gemelos, que se fortalecían día a día. Desarrollaron un sistema rudimentario de comunicación, una mezcla de gestos, dibujos y telepatía por contacto ocasional cuando necesitaban compartir ideas más complejas. León se enteró de que el padre de Ara había sido un científico que estudiaba antiguos artefactos almaranos. El disco había sido su descubrimiento más significativo, encontrado en ruinas mucho más antiguas que cualquier civilización almarana conocida. Lo había mantenido en secreto, incluso de sus colegas, compartiendo sus hallazgos solo con su pareja y algunos amigos de confianza. A través de su limitada comunicación, León reconstruyó una imagen inquietante. El tío de Ara, Drax, no era solo un pariente cruel, sino un miembro de alto rango de una facción política que buscaba preservar la pureza almarana limitando el contacto con los forasteros. Se había opuesto a la investigación del padre de Ara, viéndola como una amenaza para su comprensión tradicional de la historia almarana. Al cuarto día, León finalmente logró reparar la antena de comunicaciones. La usó para contactar a la doctora Miller, manteniendo la transmisión breve para evitar la detección. León, la voz de la doctora. Sarah Miller crepitó a través de la estática. Estás en serios problemas. La historia ha cambiado. Ahora dicen que estás trabajando con un grupo radical que usa a los niños como palanca para demandas políticas. Eso es absurdo, gruñó León. ¿Has averiguado algo útil? Sí, pero no te va a gustar. El tío, Drax, es el que está impulsando esta narrativa. Es el viceministro de Seguridad de todo el continente sur, y ha movilizado todas las patrullas disponibles para encontrarte. El corazón de León se hundió. Esto era peor de lo que había imaginado. ¿Y qué hay de los padres? ¿Has encontrado algo sobre sus muertes? El registro oficial dice fallo de la nave espacial, pero logré acceder a los archivos de la investigación original. Había inconsistencias, señales de manipulación que fueron pasadas por alto o deliberadamente ignoradas. El investigador que planteó sus preocupaciones fue reasignado al puesto polar 2 días después. La doctora Miller hizo una pausa. León, esto es profundo. En lo que sea que estés involucrado, es más grande que una simple disputa familiar. Lo sé, dijo León sombríamente. El padre de la niña encontró algo, Elisa. Algo lo suficientemente importante como para matar por ello. Necesitas entregarte, León. Trae a los niños al puesto comercial. Arreglaré que haya observadores neutrales presentes. Me aseguraré de que sean tratados con justicia. León lo consideró. Parecía el curso de acción más lógico. No podía seguir huyendo para siempre. Y los niños merecían estabilidad y un cuidado adecuado. Pero algo lo detuvo. Una duda persistente. La sensación de que había más en esta situación de lo que incluso la doctora Miller se daba cuenta. Necesito más tiempo, dijo finalmente. Hay algo que necesito entender primero. La doctora Miller suspiró. Puedo comprarte quizás 48 horas. Después de eso, no podré ayudarte más. Están empezando a hacer preguntas sobre mi conexión contigo. 48 horas es todo lo que necesito. Gracias, Elisa. Después de terminar la transmisión, León regresó al edificio principal y encontró a Ara jugando con los gemelos. Había construido un juguete simple con piezas de repuesto, un móvil colorido que colgaba sobre ellos, capturando su atención. Era un momento de normalidad en medio del caos de su situación, y fortaleció la resolución de León de encontrar una solución. Esa noche, mientras los gemelos dormían, León estudió el disco de nuevo. Lo había estado abordando como lo haría un arqueólogo, tratando de descifrar los símbolos, buscando patrones. Pero quizás había otra manera. Le tendió el disco a Ara. ¿Puedes mostrarme?, preguntó, tocándose la sien para indicar comunicación mental. Muéstrame lo que hace. Ara tomó el disco y lo colocó en el suelo entre ellos. Luego tomó la mano de León y la colocó sobre el disco junto a la suya. La telepatía por contacto comenzó de inmediato, pero esta vez fue diferente, más vívida, más dirigida. Ara le mostró el descubrimiento de su padre.
No solo el disco en sí, sino lo que contenía. Era un registro, una historia de los almaranos que contradecía todo lo que les habían enseñado. Mostraba que no eran nativos de este mundo, sino que habían venido de otro lugar, huyendo de alguna gran catástrofe. Y no habían venido solos. Las imágenes eran fragmentadas, incompletas. Pero León entendió lo suficiente. Los almaranos y los humanos habían vivido juntos una vez, quizás incluso se originaron en el mismo mundo. El disco contenía datos genéticos, mapas estelares, patrones de migración, evidencia que destrozaría los cimientos de la sociedad almarana, particularmente las facciones aislacionistas que actualmente ostentaban el poder. Cuando la conexión terminó, León se reclinó, aturdido por las implicaciones. Esto lo cambiaría todo, murmuró, toda la relación entre nuestras especies. Ara asintió solemnemente. Puede que no entendiera sus palabras, pero entendía la importancia de lo que compartían. La mente de León corría con las posibilidades. Esto ya no se trataba solo de 3 niños. Se trataba de la verdad histórica y el futuro de 2 especies. El disco necesitaba ser presentado tanto a las autoridades almaranas como a las humanas, pero de una manera que no pudiera ser suprimida o desestimada. Necesitaba pruebas más allá del propio disco, algo que obligara a ambas partes a reconocer la verdad. Y necesitaba asegurarse de que Ara y los gemelos estuvieran protegidos una vez que la verdad fuera revelada. Al acercarse el amanecer, León finalizó su plan. Era arriesgado, quizás incluso temerario, pero era la única forma que veía para resolver la situación. Necesitaría la ayuda de la doctora Miller una vez más, y necesitaría confiar en que todavía había gente íntegra dentro del gobierno almarano. Sobre todo, necesitaría coraje. No la valentía física en la que había confiado a lo largo de su solitaria carrera, sino el coraje moral para defender la verdad incluso cuando era peligroso. Mientras la primera luz del sol de Almarus se filtraba por las polvorientas ventanas del edificio abandonado, León miró a los niños dormidos de los que de alguna manera se había vuelto responsable. Pasara lo que pasara, no los abandonaría. Había pasado demasiados años huyendo de las conexiones, de la responsabilidad. Quizás era hora de dejar de correr. Con renovada determinación, León comenzó a prepararse para su viaje. Un viaje que no los llevaría lejos de la civilización, sino directamente a su corazón. La ciudad capital de Almarisi era una maravilla de la arquitectura alienígena. Altísimas agujas de cristal azul y piedra blanca que parecían desafiar la gravedad, conectadas por delicados puentes que salvaban distancias imposibles. León la había visitado una vez antes, años atrás, pero nunca se había aventurado en el distrito gubernamental, el corazón del poder almarano. Ahora se encontraba ante la imponente entrada del salón de la asamblea, con el Terra Explorer estacionado de manera conspicua en la plaza pública exterior. A su lado, Ara abrazaba a los gemelos, su joven rostro con una expresión de determinación que reflejaba la suya. Habían llegado a la ciudad al amparo de la oscuridad, utilizando los túneles de servicio que la doctora Miller había descrito. La doctora había hecho más que solo proporcionar información. Había contactado a colegas de confianza tanto en las comunidades científicas humanas como almaranas. Personas que reconocerían la importancia del disco y actuarían como testigos de su revelación. Ahora, mientras la luz de la mañana iluminaba las torres de cristal de la ciudad, esos aliados se reunían dentro del salón de la asamblea, donde el Alto Consejo estaba en sesión. Todo lo que quedaba era que León y Ara hicieran su entrada. Una aparición pública e innegable que no podría ser silenciada o negada. ¿Estás lista?, preguntó León, sabiendo que no entendería las palabras, pero confiando en que entendería su significado. Ara asintió una sola vez, solemnemente. En los últimos días, había crecido no solo en confianza, sino en presencia. A pesar de su juventud, había algo majestuoso en su porte, una dignidad que le recordaba a León como había descrito a sus padres. Juntos, ascendieron los anchos escalones hacia la entrada. Como era de esperar, fueron inmediatamente confrontados por personal de seguridad, altos almaranos con uniformes formales que se movieron para bloquearles el paso. «Soy León Harris», anunció con voz clara y potente.
Busco audiencia con el Alto Consejo sobre un asunto de grave importancia para nuestros dos pueblos. Uno de los guardias habló rápidamente en un dispositivo de comunicación, mientras otros se movían para rodearlos, con las manos en sus armas. León permaneció tranquilo, sin hacer movimientos amenazantes. Había dejado sus propias armas. Esta iba a ser una confrontación de verdad, no de fuerza. Después de un momento tenso, llegó una respuesta a través del dispositivo del guardia. La expresión del guardia cambió de sospecha a sorpresa, y luego a una aceptación renuente. Les hizo un gesto para que lo siguieran, llevándolos al vasto atrio del salón. Dentro, el espacio era aún más impresionante. Una cúpula altísima de cristal que capturaba y refractaba la luz del sol, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre el suelo pulido. Los almaranos se movían con determinación por el espacio, muchos deteniéndose para mirar la inusual visión de un humano, acompañado por una niña almarana y dos bebés. Fueron conducidos a una cámara más pequeña donde esperaban varias figuras. Entre ellos, León reconoció a la doctora Miller, con aspecto tenso pero resuelto. A su lado estaban dos almaranos con las túnicas formales de la Academia Científica, aliados que ella había reclutado para su causa. León, dijo la doctora Miller, dando un paso adelante. Lo lograste. No tenemos mucho tiempo. La sesión del Consejo comienza en 10 minutos, y Drax ya está dentro presionando por una condena formal de la interferencia humana en los asuntos almaranos. Entonces tendremos que movernos rápido, respondió León. Se volvió hacia Ara, arrodillándose para estar a su nivel. Mediante gestos y expresiones, le transmitió su plan. Entrarían juntos en la cámara del Consejo, presentarían el disco y contarían su historia. Ara asintió, y luego hizo algo inesperado. Cambió a los gemelos a un brazo y extendió la mano libre, tocando la frente de León en un gesto formal almarano que él reconoció como una bendición o afirmación. El toque no llevaba ningún mensaje telepático esta vez, pero su significado era claro. Confiaba en él para hablar por ella, para representar su verdad. El momento fue interrumpido por la llegada de más guardias. Estos llevaban la insignia distintiva del propio Alto Consejo. Su líder, un almarano anciano con elaboradas marcas faciales que denotaban un alto rango, se dirigió a ellos en un lenguaje humano con fuerte acento. El Consejo los escuchará, dijo. Pero estén advertidos. Las falsas acusaciones contra un miembro del Consejo se castigan con las penas más severas. León asintió. Entendemos. Solo traemos la verdad y la evidencia que la respalda. El guardia los condujo a través de puertas ornamentadas hacia la propia cámara del Consejo. Una sala circular con asientos escalonados donde docenas de almaranos con atuendos formales se sentaban en anillos concéntricos alrededor de una plataforma central para hablar. En el nivel más alto, 5 almaranos se sentaban en sillas elevadas, sus túnicas más elaboradas que las de los demás. El Alto Consejo. Cuando León y Ara entraron, un silencio se apoderó de la asamblea. Todos los ojos se volvieron hacia ellos, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Entre los rostros hostiles, León reconoció inmediatamente uno. Un almarano alto y de complexión fuerte con fríos ojos plateados que eran inquietantemente similares a los de Ara. Drax, el tío que había sentenciado a 3 niños a morir en el desierto. Drax se puso de pie, señalando acusadoramente. Este es el secuestrador, declaró en perfecto lenguaje humano. El criminal que robó a los hijos de mi hermana. Guardias, deténganlo. Varios guardias avanzaron, pero fueron detenidos por una mano levantada de la figura central del Alto Consejo. Una almarana anciana cuyo rostro estaba marcado con intrincados patrones que hablaban de la más alta autoridad. Tendremos orden, dijo, su voz resonando sin esfuerzo por la cámara. Al humano se le ha concedido audiencia, y las antiguas leyes de hospitalidad se aplican. Él hablará, y luego se dictará juicio. Drax se sentó, su rostro tenso con una ira apenas controlada. León guió a Ara a la plataforma central, consciente de los cientos de ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Los gemelos, quizás sintiendo la tensión, permanecieron inusualmente silenciosos en los brazos de Ara.
León respiró hondo y comenzó a hablar. Honorable consejo, vengo ante ustedes no como un secuestrador, sino como alguien que no pudo quedarse de brazos cruzados y ver a 3 niños inocentes morir en el desierto. Relató los eventos tal como habían ocurrido: encontrar a Ara y a los gemelos abandonados, enterarse de las falsas acusaciones en su contra, descubrir la verdad sobre el disco y su significado. Mientras hablaba, la doctora Miller y sus colegas almaranos distribuyeron tabletas de datos a los miembros del consejo que contenían análisis preliminares del contenido del disco. Durante todo su testimonio, León fue consciente de Ara de pie a su lado, su postura recta y digna a pesar de su juventud. Cuando terminó de hablar, le puso una mano suavemente en el hombro. Esta niña y sus hermanos fueron condenados a morir porque eran los últimos obstáculos para que Drax poseyera el disco. Sus padres fueron asesinados por la misma razón. Pido al consejo que examine la evidencia y juzgue en consecuencia. Un murmullo recorrió la asamblea. La alta consejera levantó la mano de nuevo y se hizo el silencio. Estas son acusaciones graves, dijo. Viceministro Drax, puede responder. Drax se dirigió a la plataforma, sus movimientos controlados pero irradiando furia. Esto es absurdo, comenzó. Una invención de un forastero que busca crear discordia entre nuestro pueblo. El disco es una falsificación conocida, creada por elementos radicales que desean socavar nuestra sociedad. En cuanto a los niños, nunca fueron abandonados. Estaban siendo transportados a un centro de salud cuando este humano interfirió, malinterpretando nuestras costumbres y secuestrándolos en un equivocado intento de heroísmo. Se volvió para enfrentar a la asamblea. Pido el arresto inmediato de Leon Harris, la devolución de los hijos de mi hermana a mi cuidado y una protesta formal a las autoridades humanas por esta escandalosa interferencia en los asuntos almaranos. La Cámara del Consejo estalló en un murmullo de voces mientras varios miembros hablaban a la vez. La alta consejera permitió que continuara por un momento, luego levantó ambas manos pidiendo silencio. El Consejo deliberará, anunció. Hasta entonces, el humano y los niños permanecerán bajo la protección del Consejo. Mientras los guardias se movían para escoltarlos fuera de la cámara, León vio el rostro de la doctora Miller. Ella le dio un pequeño asentimiento de aliento. Habían hecho todo lo que podían. Ahora dependía del Consejo decidir dónde residía la verdad. Fueron llevados a una habitación pequeña pero cómoda adyacente a la cámara, provistos de comida y agua, y dejados bajo vigilancia. Pasaron horas durante las cuales León trató de mantener la calma de Ara y los gemelos, aunque su propia ansiedad aumentaba. Lo que estaba en juego era increíblemente alto. No solo sus vidas, sino la futura relación entre sus especies pendía de un hilo. Estaba casi atardeciendo cuando la puerta finalmente se abrió. La propia alta consejera entró, acompañada solo por 2 guardias. Su expresión era ilegible mientras observaba a León y a los niños. El Consejo ha llegado a una decisión, dijo. Hemos examinado el disco y la evidencia presentada por sus colegas científicos. Los datos son convincentes, pero no concluyentes. El corazón de León se hundió. Habían llegado tan lejos, arriesgado tanto. Sin embargo, la alta consejera continuó. También hemos llevado a cabo una investigación separada sobre las muertes de los padres de los niños. Esa investigación ha descubierto evidencia que respalda sus acusaciones contra el viceministro Drax. Hizo una pausa y luego explicó. Cuando presentó su caso, varios miembros del Consejo reconocieron inconsistencias en los testimonios anteriores de Drax sobre el accidente de la nave espacial. Obtuvimos acceso a grabaciones de seguridad selladas del puerto espacial de ese día. Las imágenes muestran claramente a Drax manipulando la nave antes de la partida. Además, 3 testigos se han presentado, envalentonados por sus acciones, para testificar sobre las amenazas que Drax hizo contra su cuñado con respecto al disco. Se acercó a Ara, que estaba de pie, recta y orgullosa, con los gemelos ahora durmiendo pacíficamente en una cama improvisada cercana. Hija de mi pueblo, dijo la alta consejera en su propio idioma, que León entendía lo suficiente como para seguir. Has demostrado un coraje que supera tu edad. El Consejo reconoce el mal que se te ha hecho a ti y a tus hermanos y se compromete a enmendarlo.
Volviéndose hacia León, cambió al lenguaje humano. Drax ha sido puesto bajo custodia. Enfrentará un juicio por sus crímenes. Los niños serán puestos bajo la tutela de un guardián de buen carácter de su propia línea familiar, un primo de su madre que ya ha expresado su voluntad de acogerlos. El alivio inundó a León, tan potente que por un momento no pudo hablar. Cuando recuperó la voz, preguntó, ¿y el disco? La verdad que contiene. La expresión de la alta consejera se suavizó ligeramente. La verdad rara vez es simple, Leon Harris. El disco será estudiado por un equipo conjunto de científicos almaranos y humanos. Si su contenido resulta ser auténtico, cambiará muchas cosas sobre nuestra comprensión de nuestro pasado. Pero tales cambios deben llegar con cuidado, con reflexión, no en una revelación repentina que podría desestabilizar nuestra sociedad. Se acercó más, bajando la voz. No todas las verdades están listas para ser contadas, incluso cuando se conocen. Pero esta verdad no será enterrada de nuevo. Tiene mi palabra. León asintió, comprendiendo la sabiduría de su cautela. El cambio revolucionario, incluso cuando es necesario, debe gestionarse con cuidado para evitar el caos y la reacción violenta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Usted será formalmente absuelto de todos los cargos. Los niños permanecerán aquí en la capital bajo la protección del Consejo hasta que se finalicen los arreglos con su nuevo guardián. La alta consejera hizo una pausa. Se ha ganado la gratitud del Consejo, Leon Harris, y se ha ganado el derecho de visitar a estos niños si desea mantener una conexión con ellos. La implicación era clara. Era libre de irse, de volver a su vida solitaria de vagar por las estrellas. Los niños estarían a salvo, su futuro seguro. Su participación podría terminar aquí, con la conciencia tranquila. Pero mientras León miraba a Ara, que observaba este intercambio con solemne atención, supo que marcharse no era una opción con la que pudiera vivir. Estos niños, esta valiente y notable niña, habían cambiado algo fundamental dentro de él. Las conexiones que había pasado años evitando lo habían encontrado de todos modos, y ya no estaba seguro de querer escapar de ellas. Me gustaría quedarme, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la certeza en su voz, al menos hasta que se asienten, si es aceptable. La alta consejera inclinó la cabeza. Es aceptable, y quizás sabio. Después de que ella se fue, León se sentó junto a Ara en el suelo. Los gemelos comenzaban a moverse, haciendo los suaves sonidos de gorjeo que León había aprendido que indicaban hambre. Ara los atendió con eficiencia experta, pero sus ojos seguían volviendo al rostro de León, interrogantes. Él intentó explicar lo que había sucedido usando gestos y palabras simples. Drax se había ido. Estaban a salvo. Tendrían un nuevo hogar con una familia que los cuidaría adecuadamente. Ara escuchó, luego colocó su mano sobre la de él. La telepatía por contacto se estaba volviendo más natural, más matizada con la práctica. Transmitió comprensión, alivio, gratitud, pero también una pregunta y ansiedad sobre el futuro. No me voy, dijo León, poniendo toda la tranquilidad que pudo en sus pensamientos. Todavía no. No hasta que estés lista. La tensión en los pequeños hombros de Ara se alivió. Sonrió, una expresión rara y genuina que transformó su rostro solemne en el de la niña que realmente era, a pesar de todo lo que había soportado. Fuera de las ventanas de sus aposentos temporales, la gran luna de Almarus se elevaba sobre las agujas de cristal de la capital, su luz creando un tapiz de sombra e iluminación. Era hermoso, pensó León. Este mundo que le había parecido tan extraño, tan hostil cuando llegó por primera vez, ahora albergaba algo que no había esperado encontrar. Un sentido de propósito, de conexión. El disco había revelado que los humanos y los almaranos compartían una historia más profunda de lo que ninguno sabía. Pero fueron 3 niños de piel azul los que le revelaron a Leon Harris que las barreras que había construido alrededor de su corazón nunca fueron tan impenetrables como había creído. 6 meses después, León estaba de pie en el porche de una modesta vivienda en las afueras de la capital, observando cómo Ara perseguía a los gemelos por un jardín lleno de una vibrante vegetación púrpura nativa de Almarus. Los niños, ahora unos pequeños robustos con una reserva aparentemente inagotable de energía,
chillaban de alegría mientras su hermana fingía no poder atraparlos. «Crecen muy rápido», dijo una voz a su lado. Marai, la prima que se había convertido en la guardiana de los niños, le entregó a León una taza humeante de una bebida que se parecía al té, pero sabía a algo más parecido a la canela. «Demasiado rápido», asintió León, aceptando la taza con un gesto de agradecimiento. En los meses transcurridos desde la decisión del Consejo, mucho había cambiado. Drax había sido condenado por múltiples crímenes, incluido el asesinato de los padres de Ara, y sentenciado al exilio permanente en el duro continente norte. El disco estaba siendo estudiado por un equipo de científicos de ambas especies, sus secretos revelando lentamente una historia compartida que eventualmente reescribiría la comprensión de ambas culturas. León se había quedado en Almarus, inicialmente para asegurarse de que la transición de los niños a su nuevo hogar fuera fluida, luego para ayudar al equipo científico que estudiaba el disco, y finalmente, porque había descubierto, para su sorpresa, que ya no deseaba irse. Había aceptado un puesto como enlace entre la comunidad científica almarana y sus homólogos humanos, un papel que se adaptaba a su experiencia única con ambas culturas. Era un trabajo que importaba, que contribuía a un mayor entendimiento entre especies que se habían mirado con sospecha durante demasiado tiempo. Pero más importante que el trabajo eran las conexiones que había formado. Marai lo había acogido en su hogar como un amigo y aliado en la crianza de los niños. Ara había florecido bajo su cuidado combinado, su inteligencia natural y su resiliencia encontrando por fin el apoyo adecuado. Los gemelos, Maro y Kel, ahora lo reconocían como una presencia constante y cariñosa en sus vidas, saludando sus visitas con un afecto entusiasta. «¿Te unirás a nosotros para el festival del amanecer lunar mañana?», preguntó Marai, sus ojos plateados reflejando la luz del sol de la tarde. «Es cuando nuestra única luna está en su punto más lleno y cercano a nuestro planeta. Todo un espectáculo». «No me lo perdería», respondió León. Sería su primera experiencia en una celebración cultural almarana, un paso más profundo en un mundo que todavía estaba aprendiendo a navegar. Su conversación fue interrumpida por Ara, que llegó corriendo al porche, con los gemelos siguiéndola a un paso más inseguro. León lo llamó en perfecto lenguaje humano, una de las muchas habilidades que había estado adquiriendo con entusiasmo. «Cuéntanos otra vez la historia de cómo nos encontraste en el desierto». León sonrió. Se había convertido en una petición favorita, aunque sospechaba que era más para el beneficio de los gemelos que para el suyo. Ara recordaba ese día demasiado bien, pero los niños habían sido demasiado pequeños para retener sus propios recuerdos. «Si insistes», dijo, dejando su taza y sentándose en los escalones. Los gemelos se subieron inmediatamente a su regazo mientras Ara se sentaba a su lado, apoyándose en su hombro con la confianza fácil de una niña que sabe que es valorada y está segura. Mientras León comenzaba el cuento familiar, embelleciendo ciertas partes para dar un efecto dramático de maneras que hacían que Ara pusiera los ojos en blanco con buen humor, reflexionó sobre los extraños giros que había tomado su vida. Había llegado a Almarus como un topógrafo solitario, sin esperar nada más que otra entrada en su bitácora de mundos explorados. Se iría algún día, aunque no pronto, como algo muy diferente. Un amigo, un maestro, quizás incluso, de alguna manera indefinida pero significativa, un padre. El disco había demostrado que los humanos y los almaranos estaban conectados por una historia antigua, por orígenes compartidos perdidos en el tiempo. Pero fueron estos 3 niños de piel azul los que le demostraron a Leon Harris que las conexiones que realmente importan no son las forjadas en el pasado distante, sino las creadas por elección, por coraje y por amor en el momento presente. Cuando la historia concluyó y los gemelos exigieron otra repetición, León se encontró con la mirada de Ara. Ella le sonrió, una sonrisa que contenía una comprensión que superaba su edad. Se habían salvado mutuamente de maneras que ninguno podría haber anticipado en aquel día abrasador en el desierto. Y al hacerlo, habían comenzado a forjar un nuevo tipo de vínculo entre sus pueblos. No a través de grandes gestos políticos o descubrimientos científicos, sino a través de la simple y profunda experiencia de convertirse en una familia a través de las estrellas. Si esta travesía por las estrellas tocó tu corazón, no olvides dejar tu huella en forma de me gusta y suscribirte para más historias que cruzan galaxias.